tiene la palabra el portavoz del Grupo Vox, señor Serrano. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, y buenos días, señor Ávila. Muchas gracias por comparecer. Y previamente a interesarnos sobre cuestiones que a nuestro grupo, yo creo que a todos los andaluces nos interesan, desde luego lo que quiero dejar es una cosa muy clara, y usted también lo ha dicho, porque aquí no estamos, Dios nos libre, de cuestionar su actuación y responsabilidad personal. Esto es una cuestión que en todo caso, como usted ha dicho, está judicializado y serán entonces en el ámbito de los tribunales, a quienes consideren responsables los tribunales de justicia, los que interrogaran y los que pregunten y los que pidan información sobre esta cuestión. Aquí estamos para dilucidar solamente una responsabilidad política, que no son responsabilidades personales, y de una actuación, además, de una actuación de gobierno, o sea, del Ejecutivo del PSOE, en todos estos años, durante los que se desarrolló la actuación de esta Fundación de Formación de Empleo, la FAFE, que fue desde el año 2003 al año 2011, hasta mayo de 2011. Eso nos queda claro. Entonces, vamos a ver, yo lo que le voy a preguntar son sobre cuestiones, ya obviedades, irregularidades, que a nosotros nos constan, que se han producido en este periodo, irregularidades concretas. Yo no les voy a preguntar ya si existen o no estas irregularidades con nosotros, como ciudadanos, y a mí como responsable y portavoz de esta comisión me corresponde haberme enterado, haber indagado sobre esta cuestión. Le voy a preguntar sobre estas irregularidades, y a mí sí me importa su opinión. Usted me podrá decir que a su juicio, porque yo he partido de una presunción, por supuesto, iuris tantum, o sea, admito prueba en contrario, iure de iure, desde luego, por supuesto que no. Yo admito que usted puede decir que esas irregularidades a su juicio no han existido o que no conoce de su existencia. Porque, vamos a ver, a mí de lo que me consta es que usted efectivamente fue consejero de Economía, Innovación y Ciencia desde el 22 de marzo de 2010 hasta septiembre de 2013. Después, como consejero de Empleo, estuvo desde mayo de 2012 a septiembre de 2013. Es correcto, ¿verdad? Y después estuvo también como secretario general de la Consejería de Economía y Hacienda desde el 2002 al 2009. Entonces, le preguntó, en primer lugar, si usted cree que ha tenido altas responsabilidades en el periodo que funcionó esta fundación, en ese periodo, o sea, 2003 a 2011, se ha tenido altas responsabilidades de gobierno en el Ejecutivo del PSOE en ese periodo que estamos ya concretando de 2003 a 2011, incluso que yo extendería hasta el 2016 en que se culminó su liquidación. ¿Usted considera que ha tenido altas responsabilidades de gobierno en ese periodo? Tanto como secretario general, como consejero de Economía y consejero de Empleo en un año y pico. Lo acaba de decir usted, ¿cuáles han sido, señoría? Bien, pues vamos a ver. La Consejería de Economía en la que usted estuvo como secretario, incluso desde el 2002, en gran parte del periodo que funcionó la FAFE, ¿tenía que ver algo en la concesión de esas subvenciones que hacía la Consejería de Empleo? ¿Usted sabía de los presupuestos a la hora de esas subvenciones finalistas? ¿Algo tenía que ver usted como primero secretario general de la Consejería de Economía y Hacienda y después como consejero de Economía ya desde el año 2010? Pues no, señoría, solamente hay que irse a los decretos de estructura de las consejerías y a las competencias que tienen los centros administrativos para comprobar que la Secretaría General de Economía no tenía, desconozco si en este momento la tiene, a lo mejor en este momento lo tiene y eso le induce a usted a error, pero en ese momento le puedo asegurar que no tenía ningún tipo de competencia en materia de formación profesional para el empleo, ni nada que ver con la fundación que es objeto, o que yo creía que era objeto de esta comisión. ¿No le dieron cuenta a usted ya como consejero de Empleo, a partir ya de mayo de 2012, de los resultados de la liquidación de la FAFE en el periodo que, ya que le digo que esta liquidación acabó en el 2016, que dio lugar incluso a, como después le preguntaré, sobre una intervención un informe de la Cámara de Cuentas? ¿Usted no le dieron cuenta en ese periodo, que ya sí era consejero de Empleo, sobre el resultado de la liquidación de esta fundación que se había extinguido en mayo del 2011? No, la liquidación o sea, la extinción de mayo del 2011 se realiza en mayo del 2011, donde el consejero de Empleo es mi antecesor, y cuando yo llego un año después, la liquidación, o sea, la extinción está registrada. He leído está aquí además la resolución de la Dirección General de la Oficina Judicial
y de cooperación, y sobre algo que está extinguido, que no extinto, ¿no? Se dice extinguido, creo. Pues no debo de... No tengo por qué conocer. Le puedo asegurar, señoría, que la responsabilidad en plena segunda oleada de la crisis económica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, con los temas que había en ese momento en consideración, sobrepasa las posibilidades de restricción temporal que tiene cualquiera para tener que dedicarse a lo que ya teóricamente ha pasado, ¿no? Como es la existencia de órganos. Bastantes órganos teníamos en ese momento que administrar y que poner al servicio de la lucha contra la crisis económica como para que fuese objeto de mi atención, se lo digo con total sinceridad. Una fundación que llevaba un año extinguida. Pues ya, ahora sí, como usted mismo me ha reconocido, que efectivamente usted tuvo altas responsabilidades de gobierno, porque yo le voy a preguntar más de responsabilidades, insisto, políticas del Ejecutivo del PSOE en todo este periodo. Entonces, ya le digo que debía ir contando en concreto ya irregularidades que nos constan a nuestro grupo y a muchos andaluces sobre esta situación. No olvidemos, además, que esta comisión ya estaba constituida desde el año 2015. Entonces, le voy a ir preguntando sobre irregularidades. Usted me dice que dentro de sus altas responsabilidades de gobierno las conocía, no las conocía, que no las comparte, y perfectamente, usted conteste en lo que usted crea conveniente. Vamos a ver, incluso aquí del compañero de Ciudadanos le voy a insistir, y ya le doy datos, porque ya le digo que no le voy a preguntar sobre irregularidades que a nosotros, y un instante, nos consta. ¿Cómo es que un ente estatal transferido a la Junta con 120 trabajadores se pasó pocos años a casi 1.900 empleados? Es cierto que muchos de esos empleados quedaron integrados en la Administración andaluza tras la extinción de la Fundación el 3 de mayo de 2011, en virtud, usted lo ha referido además, de la Ley de Reordenación del Sector Público 1/2011, también conocida como Ley del Enchufismo a nivel popular. Es refutable la relación de 87 empleados señalados por el Sindicato Andaluz de Funcionarios como vinculados al PSOE. Es refutable el estado de la Guardia Civil que afirma que al menos había 200 trabajadores vinculados al PSOE. ¿Sabe usted algo de esto? ¿Ha leído? Señoría, si usted lo que pretende es que toda aquella persona que ha tenido responsabilidades de gobierno en la Junta de Andalucía quede manchada, señalada, tachada en su honor, en su servicio público durante tantos años, en función del listado que ha dicho que vaya a seguir diciendo, pues lamento mucho decirle que desde este ciudadano no va a participarse en esa actuación. Estoy aquí como responsable porque me han citado para hablar de un tema. Y voy a hablar de ese tema en la medida en que pueda ilustrar a la comisión, pero desde luego lo que no voy es a participar en ningún tipo de actuación que además empañe la labor de cualquier persona que por haber tenido responsabilidad en el gobierno, pues según su argumentación pueda creer. Entonces, creo que sus preguntas en nada tienen que ver con el objeto para el que he sido convocado, y desde esa perspectiva, pues, lamento sinceramente tener que decirle que no tengo nada que contestar, y espero que no se lo tome como falta de consideración, sino simplemente como que vivimos en una democracia, no tenemos unas reglas, y parte de esas reglas, que además no las he puesto yo, las han puesto ustedes, son que se venga a hablar del objeto de esta materia, no de lo que por mor de otras circunstancias se quiera.
Con todo el respeto, señor Ávila, yo, por supuesto, me voy a limitar a preguntarle objeto de esta materia, de lo que es irregularidades que se pueden conocer, que le digo además que ya no le estoy diciendo de que sean irrefutables, irregularidades que son conocidas, que son públicas, que usted por favor, probablemente también conozca también ante los medios de comunicación y que son perfectamente asimilables al objeto de esta comisión, que es precisamente investigar responsabilidades políticas, que ya le he dicho que Dios me libre de sembrar la duda sobre las cuestiones de su responsabilidad personal en esta materia, que no es la cuestión. Yo lo que le pregunto es si sabe algo sobre cuestiones que afectan al funcionamiento irregular de la FAFE que ha dado esta comisión en esos años, por su vinculación que ha tenido por relaciones de altos cargos en la Junta, tanto como consejero de Economía, secretario general de Economía, y después como consejero de Empleo en un periodo justamente posterior a la extinción de esta fundación. Y ya le he dicho que yo no me voy a tomar, por supuesto, a mal, por todo el respeto se lo digo. Si usted me dice no tengo opinión sobre esto, ahora que yo también tengo derecho a preguntar sobre cuestiones que afectan al funcionamiento de la FAFE en esos periodos, porque yo solamente le voy a preguntar sobre esos temas exclusivamente. Si usted me dice que no tiene conocimiento, no existieron esas irregularidades, o que no conoce de su existencia, le repito que tiene todo el derecho del mundo a decirme esa respuesta. Lo digo, pero yo también tengo derecho a contestarle sobre cuestiones que afectan al funcionamiento. Entonces, mire usted, bueno, le voy a seguir en el tema de las contrataciones. ¿Sabe usted si existieron exalcaldes de la Junta de Andalucía socialistas que tuvieran acogida en la FAFE y por qué? Por ejemplo, el exalcalde de Lebrija. ¿Sabía el tipo de trabajo que hacen estos exalcaldes? Lo digo, si después en su periodo de liquidación usted le dieron cuenta de estas cuestiones. No, señoría. ¿Sabe si se acataban las sentencias del Tribunal Superior de Justicia que condenaban las prácticas de contratación de la FAFE? ¿Puede repetir, por favor? Sí, que si sabe si se acataban las sentencias del Tribunal Superior de Justicia que condenaban las prácticas de contratación en la FAFE. No sé a qué se refiere, pero como criterio general y desde mi conocimiento le puedo decir que cualquier decisión de los tribunales ha sido acatada por los gobiernos en los que yo he tenido responsabilidad. Dentro de lo que es su responsabilidad, sobre todo en ese periodo después de la liquidación, ¿cómo se explica, o tiene usted alguna explicación, de que la FAFE, según la Cámara de Cuentas, el informe 2014, dejara 58 millones de euros sin justificar? No le puedo iluminar sobre esa materia que dice que se conoce en 2014 y además creo que la expresión sin justificar merecería una cierta aclaración para saber a qué nos estamos estrictamente refiriendo. Eran subvenciones finalistas, entonces la Cámara de Cuentas hace ese informe en el año 2014, a eso me estoy refiriendo. Sí, pero no se están justificadas en tiempo, no están justificadas ante el órgano concedente por parte del beneficiario, no están justificadas por el órgano concedente ante la intervención general. ¿Cuál es la fase a la que nos estamos refiriendo? Porque las subvenciones no justificadas se dice así y da la impresión de que es que el dinero se ha ido por un arroyo y no, es que el concepto de justificación en lo que es la gestión presupuestaria pues tiene un devenir en el que hay que ser mínimamente preciso, porque no hay informe de la de la Cámara de Cuentas o del Tribunal de Cuentas en España en el que no haga referencia a que hay pagos pendientes de justificación en cualquier centro. Pues claro que hay pagos pendientes de justificación, porque es que el mundo no empieza el 1 de enero y se acaba el 31 de diciembre. Entonces, como no empieza el 1 de enero y no se acaba el 31 de diciembre, hay tránsitos, y en esos tránsitos pues quedan temas que están pendientes de justificación, que como su propio nombre indica, están allí escritos, pendientes de justificación. Por tanto, es que se tiene que justificar y se acabará justificando, lo mismo que hay pendientes de cobro. Entonces, pendiente de cobro no es que se haya perdido el dinero y pendiente de justificación no es que... Entonces, diciendo eso, y me disculpa la posible vehemencia en ese ámbito, pero no sé a qué exactamente se refiere y no estaría de más
el poder saberlo para hacer una valoración. Pero vamos, en 2014, respecto a lo que se dijese por parte de la Cámara de Cuentas, ha dicho usted, sobre la Fundación, pues yo le puedo decir bastante poco. En 2014 no tenía responsabilidad ni siquiera en el Gobierno, ¿no? Muchas gracias. ¿Por qué se cerró la FAFE en un momento, el 3 de mayo de 2011, en que había una tasa insoportable de paro en Andalucía y al parecer era tan necesaria para el empleo? Digamos que esto se liquidó en el año 2016. ¿Tuvo alguna justificación, algún propósito, alguna justificación esa extinción en ese momento, precisamente, donde era tan necesario precisamente para lo que eran sus objetivos fundacionales? Pues hasta donde yo conozco, y se ha dicho aquí por parte de distintos intervinientes, y yo también lo he recordado desde el principio, porque hay una ley de reordenación del sector público que se aprueba en el Parlamento. Es un momento en el que no solo en Andalucía, yo creo que en el conjunto de España y en muchísimos países de la Unión Europea, con la necesidad de afrontar la crisis económica, entre otras muchísimas medidas que son más o menos comunes, se toma en consideración la reestructuración administrativa. Y eso lo mismo, insisto, que se hizo en el conjunto de administraciones en España y en otros países de la Unión Europea. Fue una decisión también que se tomó en la Junta de Andalucía. Y en esa reordenación del sector público, donde también podemos encontrar fácilmente, bueno, no es una ley, digamos, de referencia explícita y única, unívoca a la Fundación, ¿no? Es una ley donde se está reorganizando el sector público de la Junta de Andalucía, además en una primera fase, si se quiere, ¿no? Porque quedaría todavía incluso hasta posible recorrido para seguir reorganizándose, como así se pudo ver administrativamente, por ejemplo, en lo que hemos dicho de la reestructuración de consejerías, ¿no? Entonces, yo ahí es donde la ubico, en un devenir histórico, en un momento en el que se toman medidas de carácter presupuestario y de reorganización, y en una decisión que además pues parece y parecía en aquel momento pues bastante también razonable, ¿no? Ahora ya preguntar sobre partidas concretas de las que se tiene información, y si tiene este conocimiento, insisto, Se aplicó a su fines la subvención por importe de 2.923.051 euros concedida por el Servicio Andaluz de Empleo a la FAFE el día 16 de diciembre de 2010, apenas 5 meses antes de la extinción de la Fundación. Usted supo de esto cuando estuvo al frente de la consejería, estaba ya en teoría liquidándose la Fundación, de esta partida de 2.923.000 euros. No, me acaba de decir que es de 16 de diciembre, del 12 de diciembre del 2010. No está en mi perímetro de responsabilidad, obviamente, en esa fecha la Fundación, ni tan siquiera el SAE, pero claro, usted ha hecho referencia, yo me van a permitir también el que ha hecho referencia a un momento o de cuestionamiento, en un momento en el que me dice se está ya próximo a extinguir claro, pero si no lo sé, pero me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar por la fecha de 16 de diciembre, está finalizándose el ejercicio presupuestario, hay una partida presupuestaria que debe de ejecutarse antes de finalización del año, e independientemente de que se piensen que se va a extinguir la Fundación, que no lo hace hasta el año siguiente, pues parece razonable que la partida que hay contemplada en los presupuestos se ejecute. Entonces, yo en particular, por las fechas que me dice, creo que es simplemente eso, final de año, ejecución del remanente que quede en el presupuesto con destino
a la fundación. Se tome luego al año siguiente la decisión de extinguirla o no. Una cosa es que se extinga en las funciones que tiene que realizar y otra cosa es que los recursos de los programas o de lo que estuviese haciendo la fundación o cualquier otro ente desaparezcan. La extinción no significa que se extingue todo lo que hay alrededor, claro, supongo. Ya, como os he dicho antes, lo he comentado, esta comisión se constituye en noviembre de 2015 y aquí ya se ha pedido documentación por los diputados de Podemos, Moreno Yagüe, del PP, Teresa Ruiz Sillero. ¿Usted sabe por qué cierta documentación no se llegó a aportar? Las auditorías de gestión que se realizaron por empresas especializadas cuando se ubicación en el año 2011, si estaba el listado de personal contratado y los informes que alentaban de irregularidades en el pago de las nóminas de los trabajadores, por qué no estaban las adjudicaciones de obras y servicios que se hacían, los cursos y las subvenciones que se recibían. ¿Usted no estuvo al corriente de eso, de esa falta de información y de documentación? Pues no, señoría. En noviembre de 2015 yo ya no era ni diputado siquiera en el Parlamento de Andalucía. ¿Y no se explica la causa por las que no se aportaron esa documentación? No le puedo ilustrar y además creo que faltaría el respeto a la comisión si me pusiese a elucubrar, ¿no? Otra partida. Entre las ayudas analizadas por la Intervención General estaba la subvención nominativa concedida a la FAFE el 11 de noviembre de 2008 por el Consejo de Gobierno, entonces presidido por Manuel Chávez, por importe de 27.167.886 euros, para el proyecto denominado Excelencia y Modernización de Intermediación Laboral y sus herramientas. ¿Sabe si esa ayuda, después, en el periodo en que ya usted estuvo en la liquidación, como dijo, con su consejero como consejero de Economía, si esa ayuda se había destinado íntegramente al proyecto? No lo sé, señoría, no lo desconozco. Hubo cuestiones sobre desvío de dinero de la FAFE a Cruz de Alterne, Cruz, juergas, alojamientos en hoteles por personas sin vinculación, eso dice la intervención, con vinculación con el proyecto, peajes, gasolina, etcétera. El número de tarjetas black autorizadas y sus beneficiarios y el gasto en el club Don Ángelo por importe de 32.000 euros, etcétera. Aquí, ¿cree usted que es posible que cuestiones como estas pudieran suceder durante años en las fundaciones andaluzas, en concreto en la FAFE, porque efectivamente estamos en esta cuestión solamente, de cualquier naturaleza que fuera, sin que la Junta de Andalucía y sus máximos responsables estuvieran enterados y conformes? Estas cuestiones que ya le digo que son públicas y que son de gran preocupación a los andaluces, ¿usted cree que es posible que los altos responsables no supieran de estas actuaciones? Señoría, los altos responsables, como usted dice, no tienen por qué ser conocedores de todo lo que hace cualquiera. Eso es de una obviedad que parece atentar a la inteligencia siquiera. ¿No sabe tampoco entonces el número de subvenciones destinadas a la FAFE en total en los diferentes periodos socialistas, pese a tener incluso, como ha dicho, cuentas justificadas y auditadas de su actuación en el periodo de liquidación? ¿Lo sabe? ¿Cuánto era la cantidad? No, señoría, tampoco. Dentro de esa presunción que usted tiene de que yo debo de ser un nous, conocedor del conjunto de los datos y números correspondientes a cualquier departamento, lamentablemente no puedo trasladarle esa información, que no obstante no tengo ninguna duda de que es fácilmente accesible por su parte, dirigiéndose al departamento correspondiente del gobierno, que además no es un gobierno que le sea ajeno. Entonces, desde esa perspectiva, yo vuelvo otra vez a insistir en el principio. No sé cuál es el interés en el que yo esté aquí, si esas son las preguntas que se me deben de... Y ya lo último, ¿cree que la FAFE sirvió a sus objetivos fundacionales? Le he dicho desde el principio que cuando yo llegué la FAFE lleva un año extinguida, que tras un año extinguida yo soy el consejero responsable del futuro, del presente y del futuro en ese momento, de diferentes ámbitos muy relevantes para mí y para los ciudadanos en Andalucía, y no dedico atención a hacer una evaluación a posteriori de una fundación, como podría en ese sentido hacerse de cualquier otro centro directivo. Casi mejor
podíamos hacerlo de alguno que esté vivo y vigente, más que de uno que esté extinguido, para poder mejorarlo en su desarrollo, ¿no? Entonces, es que ni tan siquiera creo que sea útil el que me plantee esa reflexión a posteriori, ¿no? A continuación, para finalizar el segundo turno de intervención de los grupos parlamentarios y por tanto, la comparecencia del señor don Antonio Ávila Cano, tiene la palabra por tiempo máximo de 5 minutos el portavoz de Vox, señor Serrano. Muchas gracias, señor presidente. Intentaré ser breve. Vamos a ver, yo creo que la Fundación se constituyó con unos fines muy nobles, legítimos y desde luego que reportarían, si se hubieran cumplido beneficio, pues a la sociedad andaluza. Porque esta fundación, que se constituyó en 2003, tuvo como objetivo el impulso y dinamización del tejido productivo andaluz, a través del fomento y promoción preferentemente del sector industrial local, mediante la cualificación profesional de los recursos humanos, el desarrollo de programas de fomento de empleo y asistencia técnica en materia de formación e inserción. Pero una cosa son las intenciones y otra cosa son las prácticas y los resultados a la hora de poner en funcionamiento esos nobles fines. Entonces, yo, con todo el respeto al compañero señor Sánchez del Partido Socialista, creo que el interrogatorio que él ha hecho en un ámbito judicial hubiera sido perfecto. Como abogado de la defensa, yo le hubiera hecho exactamente las mismas preguntas. Lo ha clavado. Y además yo creo que como compañero le honra que haya hecho ese ámbito de defensa hacia un compañero y un amigo suyo. Pero eso hubiera estado bien en el ámbito de un procedimiento judicial. El abogado de la defensa le ha hecho las preguntas adecuadas en ese, precisamente, concreto ámbito competencial. Pero es que insisto otra vez en lo que dije al principio, con todo el respeto que se lo dije, que no estamos aquí para delimitar y para dilucidar posibles responsabilidades personales, sino responsabilidades políticas de algo que ha sucedido en un periodo donde estaba gobernando el Partido Socialista. Por eso le he pedido explicaciones sobre esas cuestiones. Y si de algo, desde luego, nos tiene que quedar claro, y si no me lo corrige, es que parece que estamos aquí en compartimentos estancos, primero en lo material y competencial. O sea, que yo, como alto responsable, o una persona como alto responsable del Partido Socialista en materia de economía, o lo que sea, resulta que no sé absolutamente nada de lo que está ocurriendo en el marco de otra consejería en una fundación tan importante y con estos objetivos tan trascendentales como los que acabo de leer. No se sabe nada, pero es que también hay otro compartimento estanco, que es en el tiempo. Porque, claro, yo no sé nada de lo que haya ocurrido fuera de lo que yo cuando estuve en ese marco. Porque una cosa, insisto, es la responsabilidad personal y otra cosa es la responsabilidad que puede dar lugar a responsabilidad penal, que no es el objeto de esta comisión, y otra es la responsabilidad política. Y también parece que hay un compartimento estanco en el tiempo. Una cosa era el PSOE del año 2003, otra el PSOE que había en el 2010 y otra es el PSOE que existe actualmente en el 2019, que parece que no tienen nada que ver. Y mucho me temo que esa va a ser la dinámica de todas las comparecencias de investigación que vamos a tener en esta comisión. Mucho me temo, porque al final resulta que por unas cosas, por tiempo, no era yo responsable, o bien porque esto excedía, aunque yo tenga altas responsabilidades de gobierno en la Junta de Andalucía, excedía también de mi marco competencial. Compartimentos estancos, pero al final responsabilidades políticas existen y es las que tendríamos que aclarar. Muchísimas gracias de todas formas también, como han dicho algún compañero, por su tono, señor Ávila, y por su colaboración, interviniendo y compareciendo en esta comisión. Gracias, presidente. Un comentario, señoría, que ha hecho, si es valorativo, pues mis disculpas, presidente, pero yo entiendo, señoría, que el Partido Socialista Obrero Español es el mismo desde 1879. Después de 140 años es el mismo partido. A continuación, para finalizar el primer turno de intervención de los grupos parlamentarios, tiene lugar el turno de intervención del grupo parlamentario de Vox. El señor Serrano tiene la palabra por tiempo máximo de 25 minutos. Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señor Viera. Yo también le quería transmitir el agradecimiento de mi grupo por estar aquí. Hay obligaciones legales, efectivamente, pero por encima de esas obligaciones legales también está el deber de cortesía y de respeto a lo que supone esta comisión, que no es más que una comisión que está encuadrada, como bien saben, dentro de lo que es la Cámara Legislativa que representa a los andaluces, y entonces usted está aquí precisamente cumpliendo con su obligación y con la cortesía que debe también a esta Cámara, que se lo quería transmitir. Bien, usted empezó diciendo, señor Viera, y bueno, y por cierto, disculpen, sí, incluso a los compañeros, para ser el último, si soy reiterativo en algunos aspectos, pues me disculpen precisamente por esa reiteración, pero yo creo que es importante que también se vuelvan a hacer algunas preguntas. Ya ha empezado usted diciendo que no conocía ninguna irregularidad, aunque es cierto que también que usted ha conocido y ha reconocido que a través de la FAFE se han conseguido logros importantes. Entre esos logros, evidentemente, ya en los fines fundacionales, que usted también ha dicho que cuando se constituyó tenía el objetivo del impulso, también se lo he dicho al señor Ávila, en la dinamización del tejido productivo andaluz a través del fomento y promoción preferentemente del sector industrial local, mediante la cualificación profesional de los recursos humanos, el desarrollo de programas de fomento y el empleo y asistencia técnica en materia de formación e inserción. Eran los objetivos que eran nobles, eran objetivos legítimos, eran objetivos que realmente se destinaban precisamente en beneficio de la sociedad andaluza. En todo caso, y antes también haciendo un paréntesis, le quiero también decir que nosotros no vamos a cuestionar aquí nunca, en ningún caso, su actuación o responsabilidad a nivel personal. A esta comisión tiene como objetivo, y usted lo sabe, es cuestionar una responsabilidad política. Exclusivamente le voy a hacer los planteamientos desde esa responsabilidad política de una actuación de gobierno, que es el Ejecutivo del PSOE, el periodo que duró esta fundación, y en concreto me voy a ceñir sobre todo al periodo en el que usted estuvo, porque fue consejero de empleo de abril de 2001, de 4 años, desde abril de 2000 a 29 de abril de 2004. Pues voy a ir principalmente a suscribir ese periodo. Y ya he dicho que esos eran los objetivos de la fundación, que eran nobles, que eran unos fines que además usted ha dicho que supusieron un beneficio para miles de jóvenes en el plan de formación y que fueron buenos para el sistema productivo andaluz. Se puede coincidir además en esa afirmación, que también coincidimos, pero claro, ya también usted conocerá pues ese aforismo que se atribuye a Maquiavelo de que el fin justifica los medios. Nosotros no creemos que el fin pueda justificar los medios en ningún caso. Y tampoco se puede mantener que, ya que aprovechando la bondad de ese fin, que eran los objetivos fundacionales que tenía la FAFE cuando usted la constituyó en el año 2003, que aprovechando la bondad del fin, alguien se aproveche de los medios y recursos destinados a ese fin. Por tanto, yo voy a incidir también en lo que le ha preguntado pues la diputada señora Pardo de Ciudadanos, en el sentido de que sirvió a esos objetivos fundacionales sin que haya, me refiero a la FAFE, no a usted, porque he dicho yo que su responsabilidad personal en absoluto aquí se va a cuestionar. Sirvió a esos objetivos fundacionales sin que haya ningún motivo de reproche. No hubo irregularidades de los que arrepentirse, señor Viera. La FAFE, en la parte esencial, cumplió los objetivos de previstos en su nacimiento, sin duda alguna. Cumplió los objetivos, mayoritariamente. No quiero decir con esto que el 100% de todos los cursos que se hiciesen o toda la formación que se hiciese tuviera después un rendimiento también pleno en encontrar un puesto de trabajo o en poner en marcha una iniciativa de carácter económico o de carácter empresarial. Probablemente alguno de los cursos tuvo menos éxito que otro, pero de manera global yo diría que la FAFE cumplió perfectamente la función para la que fue creada. Y respecto del tema de las irregularidades, yo en el periodo de tiempo en el que fui responsable como consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, no como responsable directo de la Fundación, no conocí ningún tipo de irregularidad.
Bien, pues de todas formas le voy a preguntar sobre algunas irregularidades en concreto, pero vamos a ir a lo que era la fundación. En el año 2003 se constituye, cuando todavía no existía la ley de fundaciones andaluzas, que fue la 10/2005 de 31 de mayo. Esto está constituido en el año 2003, conforme, usted ha dicho, la ley de fundaciones del Estado, ley 50/2002. Entonces, ha dicho también, a preguntas del señor Sánchez, del Grupo Socialista, que había controles del gasto público mediante auditorías internas y externas. Conectando con lo que le ha dicho la diputada también del Partido Popular, entonces, ¿no es cierto que cuando se constituyó la FAFE, ¿por qué no se hizo también con la intervención de otros organismos sindicales o patronales, solamente con la Consejería de Empleo? ¿Eso no evitaba que hubiera también mayores medidas de control, precisamente evitando que hubiera la intervención de otros agentes sociales? Bueno, yo creo que en el ámbito de las funciones o de la actividad pública hay una corriente en la que yo comparto, y es que cuanto más representación haya de la sociedad civil, mejor es, porque enriquece el funcionamiento de la misma y al mismo tiempo nos garantiza también un mayor control del funcionamiento de esa institución. Yo eso lo comparto al 100%. Lo que ocurrió es que en esos comienzos, cuando nos relacionamos con comisiones obreras, con UGT y con la CEA, ninguna de las tres estructuras mostró un interés, ¿cómo definirlo?, de una manera intensa en formar parte de la misma, porque ya ellos partían de una posición en la que tenían sus propias fundaciones. Es decir, Comisión Obrera tenía una fundación para la formación y el empleo, UGT tenía también la suya y la CEA la tenía y la tiene actualmente. Esa es la razón por la que al final la FAFE en su fundación se dota de una presencia exclusivamente de la Administración Pública, en este caso de la Administración de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. No había otro motivo extraño, pero que si hubiera tenido la presencia de comisiones obreras, de UGT o de la CEA, yo desde luego no habría sido nunca partidario de decir que no, sino todo lo contrario. Usted ha dicho que al frente de la FAFE estaba, cuando en su época, cuando estaba usted como consejero de empleo, estaba el director general, un director general técnico que era el señor Villar. ¿Tenía usted como consejero un control de la gestión que desarrollaba ese director general técnico? Porque claro, yo coincido también en que claro, una consejería no va a tener control de todos los funcionarios que tiene esa consejería. Hay un personal que eso sería humanamente imposible, ese tipo de control. Pero estamos hablando de una fundación que tenía unos objetivos principales y unos objetivos además importantísimos, como ha reconocido, en lo que eran sus fines fundacionales. Estamos hablando del empleo en un momento donde Andalucía precisamente necesitaba esa formación y precisamente para dar algo positivo al sistema productivo andaluz. Era una fundación con unos objetivos principales y prioritarios, creo yo que era para el gobierno en ese momento de la Junta de Andalucía. Es más, aparte tenía también una dotación fundacional importantísima de casi 800 millones. Entonces, ¿qué sistema de control se tenía sobre esa persona a la que se ha dicho que además se le había nombrado discrecionalmente, digitalmente, por una supuesta cualificación o experiencia? ¿No había sistemas de control para ese director general, de cara a que además este señor era el que después designaba y seleccionaba al resto del personal de la Fundación? Por ponernos en un hecho práctico, se deposita la confianza en un director general técnico que se dota a su vez de una estructura, por una parte de carácter administrativo o organizativo y de otra estructura docente, una interna y otra externa. Creo que me he referido a las mismas. Se buscan especialistas idóneos justamente en el campo docente y en el campo organizativo, y esa función la desarrolla el director general técnico en quien se ha depositado esa confianza. Al menos en el periodo de tiempo en el que yo soy consejero, yo no recibo ninguna queja
de que esas funciones directivas no se estén haciendo correctamente. En los consejos de dirección, tanto en la cúpula de la consejería como el consejo de dirección ampliado, en el que están también los delegados provinciales que conocen la realidad de los 8 territorios que configuran nuestra comunidad autónoma, sin duda alguna, en más de un debate, saldría la necesidad de abordar acciones formativas para carencias que tenían los territorios. Y le pondré un ejemplo. En Almería, en ese tiempo, el sector del mármol ya había alcanzado un nivel importante como con 2 empresas tractoras, que son las que hoy, digamos, han dinamizado el sector. Pero después había una serie de pequeñas empresas y de autónomos que trabajaban al rebufo de esas grandes empresas que necesitaban que sus recursos humanos disponibles o los que pudieran venir tuvieran una formación muy específica en función de esas necesidades. Pues bien, esa realidad, quien la conocía era el delegado provincial a través de las reuniones que mantenía y la trasladaba al Consejo de Dirección. Y ahí se veían las 2 vertientes en las que podíamos actuar. Una, con las propias estructuras de la Consejería de Empleo a través de la Dirección General de Formación o de la Dirección General de Empleo, y la otra con la Fundación como instrumento complementario. En ese periodo de tiempo yo nunca recibí ninguna queja de las terminales provinciales nuestras donde nos dijeran que la Fundación estaba actuando de una manera irregular o estuviera actuando de una manera ineficaz. Ahora le voy a comentar sobre algunas irregularidades, sobre las que usted prácticamente ya me ha dado la respuesta, pero quería reincidir en ello porque usted podrá decirme que no las conocía, efectivamente, que no existieron o que a lo mejor estamos equivocados a través de la información que hemos obtenido en gran medida de medios de comunicación sobre este asunto. Pero, ¿cómo no se encendieron ninguna alarma? A través de esos consejos de dirección, delegados provinciales no dijeron nada sobre cuestiones que ahora le voy a ir preguntando. Ninguna en esos años que usted estuvo como consejero de empleo. Ningún delegado provincial, ni el director general, nadie que estaba dentro de ese organigrama de la consejería encendió ninguna alarma para que usted como consejero tomara alguna medida precisamente para paliar y evitar que se cometieran esas irregularidades que dice usted que no conocía. En los 8 meses que la Fundación tiene vinculación con mi mandato, en 8 meses, yo no puedo hablar de lo que haya sucedido a posteriori, en esos 8 meses yo no conozco ningún informe de ningún delegado o delegada que me transmitiera algún tipo de irregularidad en el funcionamiento de la Fundación. Bien, pues yo ahora le voy a preguntar, pues ya sé su respuesta, pero de todas formas sobre irregularidades que se conocen. Vamos a ver, ¿cómo es que de un ente estatal transferido a la Junta, de que usted fue encargado de su materialización, con apenas 120 trabajadores, usted ha dicho que eran 40 o 50 trabajadores indefinidos que unían del Ministerio del Trabajo, otros contratados por programas, sector, por ejemplo, aeronáutico, cómo de 120 pasan en pocos años a casi 1.900 empleados? ¿Cómo es posible eso? Cuando he dicho que era la plantilla transferida, era una plantilla pequeña, me estaba refiriendo, como es lógico, a contratos indefinidos dependientes del Fondo Formación. Pero claro, el Fondo Formación en Andalucía no tenía solamente 40 o 50 trabajadores, que no sé el número exacto de los que eran, sino que después tenía una serie de trabajadores que eran formadores, es decir, docentes, que trabajaban en los diferentes programas y proyectos que la Fundación, o sea, que el Fondo de Formación desarrollaba en Andalucía. Como es lógico, cuando se produce la incorporación de esas competencias a la Junta de Andalucía, todos esos profesores que habían trabajado en los proyectos y en los diferentes programas se irían incorporando temporalmente a los proyectos que la propia Fundación estuviera presentando según las necesidades. Es decir, habría una parte primera que se correspondería con el tiempo normal en el que el Fondo de Formación dependía del Ministerio y aquí se delegaban una serie de funciones formativas.
a cuando ya la Junta de Andalucía tiene todas las transferencias de las políticas activas de empleo, es decir, tiene todos los instrumentos formativos para generar empleo y, por tanto, esa necesidad requirió también una incorporación numerosa de personal. Pero no puedo en este momento, porque no tengo esa información ni tengo tampoco los argumentos para decir por qué se pasó de X a X más 720. Esa información no la conozco. Mis predecesores en el uso de la palabra ya le han preguntado. Señor diputado, he utilizado la lógica. Es decir, si el Servicio Andaluz de Empleo realiza determinadas funciones con la Dirección General de Formación Profesional Ocupacional y se ve superado por las necesidades que había del sistema productivo, era lógico que acudiera a la Fundación para que la Fundación cubriera el déficit formativo que no se podía desarrollar con los instrumentos de la ley. Y ese sería el elemento por el que se produce el crecimiento. Bien, pues ahora iba sobre otra cuestión que, como he dicho, que ya han hablado los que me han precedido en el uso de la palabra. Es sobre los procedimientos utilizados para seleccionar ese personal. Porque ya se ha dicho aquí por el portavoz de Adelante Andalucía que el 84% de las irregularidades que detectó la Cámara de Cuentas, habría que tener en cuenta también lo que ha dicho ya, lo que dijo la sentencia del Tribunal Constitucional que condenaba las prácticas de la contratación. Entonces, usted ha dicho, señor Viera, que la contratación de personal se hacía por selección externa, oferta genérica, luego baremación, o sea que se respetaban los principios de igualdad, mérito y capacidad. Entonces, si es así, ¿por qué ese informe de la Cámara de Cuentas alertando del 84% de irregularidades y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ha condenado las prácticas de contratación? ¿Cómo se explica eso? ¿La fecha de ese informe de cuándo es? La fecha del informe es del año 2009, me parece. Yo del 2009 no le puedo contestar. Es posterior, por supuesto. Vamos a ver, ya también con cuestiones concretas. ¿Resulta casual que centenares de trabajadores tenían relación directa o indirecta con el PSOE? Bueno, yo me imagino, usted conoce la historia de nuestra tierra, el Partido Socialista ha ganado todas las elecciones a las que se ha presentado desde el año 79. La inmensa mayoría, menos una. La inmensa mayoría por mayoría absoluta. Las últimas las ha ganado recientemente. Es lógico que dentro de la Administración General de la Junta de Andalucía pues haya una diversidad de ciudadanos con ideologías diferentes, del PP, de Ciudadanos, de Vox o del Partido Socialista. Es lógico también que en los puestos de libre designación haya muchos más asesores socialistas que del Partido Popular, porque el Partido Socialista ha ganado las elecciones siempre menos una vez, o de Ciudadanos, que es un partido con presencia en nuestra comunidad reciente, o de Vox, que se presenta, que su presencia es también reciente. Ahora, si usted, aparte de eso, me está preguntando si en la Administración de la Junta de Andalucía, entre un ciudadano cualificado al que no se le pregunta si su ideología es del PP, de Ciudadanos o de Vox, y al lado hay otro ciudadano que sí tiene una ideología socialista pero no tiene cualificación, la Junta de Andalucía elige al socialista, le diré rotundamente que no. Yo he tenido directores generales que jamás han tenido el carnet del Partido Socialista ni han asistido nunca a ninguna asamblea del Partido Socialista. Y no uno, muchos. Entonces, al hilo de esta pregunta, ¿sería refutable la relación de 87 empleados señalados por el Sindicato Andaluz de Funcionarios como vinculados al PSOE? ¿O sería refutable el atestado de la Guardia Civil que afirma que al menos había 200 trabajadores vinculados al PSOE? Ya digo vinculados, no simpatizantes, evidentemente, que cada uno puede tener la ideología que quiera. En el periodo de tiempo del que estamos analizando, que es el que me corresponde a mí de los 8 meses, no. ¿Recuerda si algún hijo de Luis Pizarro, ex vicesecretario general del PSOE durante el mandato de Manuel Chávez, estuvo colocado en la FAFE? Desconocía esa información.
Igualmente, ya lo ha dicho también la portavoz del Partido Popular, ha hablado del tráfuga de Coria, del alcalde Montellano, pero ¿sabe usted cuántos exalcaldes socialistas de Andalucía tuvieron acogida en la FAFE y por qué? Por ejemplo, también el exalcalde de Lebrija, Antonio Torres. No, sí puedo decirle que al señor Antonio Torres, yo entré en el PSOE en el año 1981 y en esa fecha él ya era militante del PSOE, ha sido un alcalde que ha realizado una magnífica labor en Lebrija, era una persona con una gran formación, titulado universitario, una persona muy vinculada también a muchas iniciativas europeas y no tengo el menor atisbo de duda de que era una persona preparada. Ya sí, no, entonces no le pregunto que no sabía usted ni su horario, ni si tenían mesa de trabajo, ni sede de trabajo, y no sabe si fueron o no a ese trabajo por el que estaban cobrando de la FAFE. A esa pregunta no puedo yo responder, porque tendrán que responderle, que me imagino que pasarán por aquí, pues directivos de la Fundación que sabrían cuál era la función esencial de ellos. ¿Sabe si hubo familiares del exdirector general Fernando Villén que encontraron trabajo en la FAFE también? No. Y ya, mire, por último, vamos a ver, lo que le quería preguntar, sabe que hubo desvío de dinero que ha sido flagrante, que quizás ha sido el que más ha provocado más alarma social, lo del club de alterne, los temas de alojamientos en hoteles para personas sin vinculación al proyecto, huelgas, peaje, gasolina, en fin, cuestiones que sabrá por lo menos por los medios de comunicación, el tema de los 32.000 euros que se gastaron con tarjetas Black en el club Don Ángelo de Sevilla. Entonces la pregunta ya definitiva, sí, me puede contestar, es de opinión también. ¿Cree usted posible que cuestiones como estas pudieran suceder durante años, incluidos de los años que usted tuvo, el tiempo que usted tuvo, que reconozco que nada más fueron esos 8 meses? ¿Cree usted que es normal que durante esos años de la Fundación Andaluza, que estuvo vigente hasta el 3 de mayo de 2011, o cualquier otra fundación que sea de su naturaleza, por parte de responsables de la Junta de Andalucía, sus máximos responsables no estuvieran enterados de todo esto? Yo no me voy a meter a analizar la vida privada de nadie. Cada uno de su vida privada puede hacer lo que le parezca oportuno. Es indudable que todos los que tenemos responsabilidades públicas tenemos que tener un comportamiento ejemplar ante los ciudadanos. Pero si el comportamiento de cualquiera, y no me estoy refiriendo ya a la FAFE, sino de cualquier dirigente político, de cualquier cargo político, dependiente de este Parlamento, dependiente del Gobierno de Andalucía, con dinero público, tiene un comportamiento inmoral o de falta de ética, tiene mi rechazo absoluto. Para finalizar el segundo turno de intervención de los grupos parlamentarios y dar por finalizada la comparecencia del señor José Antonio Viera, tiene la palabra por tiempo máximo de 5 minutos el señor Serrano del Grupo Vox. Muchas gracias, señor presidente. Pues seré breve. Vamos a ver, es que no me ha quedado claro después de esta comparecencia muchas cuestiones precisamente que queríamos aclarar. Desde luego, comparto con usted, comparto con el portavoz del Partido Socialista, que claro, todo tiene luces y sombras. Pero claro, las luces han quedado aquí, lo único que ha quedado de manifiesto. Estoy de acuerdo que puede haber 37.000, yo he dicho antes que eran miles. Bueno, pues son 37.000, lo han concretado los jóvenes que pudieron beneficiarse de los cursos de formación, que fue bueno para el sistema productivo andaluz. En ese sentido tendríamos una hoja inmaculada en blanco. Si fuera solamente un punto azul, pues entonces podríamos decir que es un punto azul, que además habría dado lugar a ese punto azul un sistema que al final ha funcionado los mecanismos de control a la hora de dar con lo que ha habido, que se ha hecho el error, porque usted mismo lo ha reconocido también, ha habido errores y aciertos, y eso le honra. Por supuesto que ha habido errores y aciertos, pero no solamente ha sido un punto azul, es que nos encontramos con una hoja moteada de manchas. La gente lo que ve en este punto no solamente es la hoja en blanco, sino ve todas las manchas. No solamente ha sido un punto azul. Aquí hemos dicho una serie de irregularidades que se han cometido. A título de ejemplo, y además por centrarnos precisamente en el periodo en el que usted fue consejero. Después ha habido también subvenciones, que también le comentaremos a otros consejeros que lo han sido durante el periodo donde funcionó la FAFE, que también suponen muchos puntos azules y muchas manchas. Entonces yo les reconozco que ha habido aciertos, que pudo servir para sus fines en cuanto que hubo también beneficios
para la sociedad andaluza. Pero no olvidemos que aquí estamos viendo, desde el aspecto de responsabilidad política, precisamente lo que son otras cuestiones que se han hecho rematadamente mal y que nos reprocha la sociedad. E insisto con lo que dije también al principio de mi intervención, que no me ha quedado contestado, porque aprovechando la bondad del fin, no se puede aprovechar de los medios y recursos destinados a ese fin. No se debe aprovechar. Y aquí se han aprovechado algunas personas que estarían precisamente bajo su responsabilidad. Se han aprovechado personas de esos medios y recursos destinados a ese noble fin para el que estaba precisamente fijada la Fundación. Y es ahí donde yo ya le preguntaría, ya para terminar, que si usted no considera que ha habido, tanto por usted como por los responsables, presidentes del patronato de la Fundación y de la Consejería de Empleo, que si no habría habido lo que se llama en derecho una culpa in eligendo o una culpa in vigilando a los efectos exclusivamente de la responsabilidad política que estamos analizando. Y muchas gracias, señor Viera, por su tono, por haber comparecido y le deseo también lo mejor. Muchísimas gracias. Bien, comparto con usted que en una gestión tan dilatada, no en el tiempo, sino dilatada en la extensión de la gestión de los numerosos centros directivos a los que antes he hecho referencia, sin duda alguna, algunos puntos azules habrá habido. No me cabe la menor duda que eso es así. Comparto con usted que desde lo público, y en este caso desde el Gobierno, desde el Parlamento, tenemos que ser escrupulosamente exigentes con un comportamiento ético y legal en cada una de las actuaciones que tengamos que tener. Comparto también con usted y con el resto de los miembros de esta comisión que la evaluación que debemos hacer de la gestión política debe ser una evaluación continua y permanente, para que cuando se detecten situaciones anómalas o irregulares, se separe el grano de la paja inmediatamente y que se pongan cuantos controles sean necesarios para que la actividad pública y la gestión de los servicios públicos sigan siendo uno de los pilares más importantes que tiene nuestra democracia. Quiero también aprovechar en este último turno de palabra para agradecerles también el tono que han empleado, el respeto hacia mi persona durante el tiempo que he comparecido aquí, y no les quepa la menor duda que seguiré mi camino, a pesar de las dificultades que hay en este momento encima de la mesa. Y demostraré al final que empecé pronto cuando la democracia se iniciaba en nuestro país en el año 81, y ahora que estamos en el año 2019, ese recorrido lo he hecho siempre con honestidad, lo he hecho siempre con honor y lo he hecho siempre con dedicación, admitiendo que sin duda alguna en este largo camino que he recorrido también he cometido errores. Señor Recio, muchas gracias por comparecer. Efectivamente, usted ha empezado diciendo en su presentación ante esta comisión que comparece en su obligación, que tiene de comparecer. Porque como ya también hoy he tenido ocasión de decírselo a otros compañeros que han comparecido, esto no es una cuestión solamente de cortesía y de respeto a lo que es la Cámara y a lo que es esta comisión que estamos representando, pues la voluntad del pueblo andaluz y el interés del pueblo andaluz en que esto se investigue desde un aspecto político. Simplemente. Pero usted se ha comparecido. Usted ha comparecido y efectivamente en derecho, las cuestiones jurídicas no son como las matemáticas o la física. Es interpretable. El derecho es interpretable. Desde luego, yo en esto no comparto lo que están diciendo pues los diputados portavoces del Partido Socialista y de Adelante Andalucía, en el sentido que consideren que se les está violentando. Aquí han comparecido otros dos exconsejeros hoy y se les ha tratado de forma exquisita, igual que ha sido también a la recíproca por parte de ellos con estos portavoces a la hora de las preguntas. No ha pasado absolutamente nada, ha sido una cuestión que le hemos preguntado en el ejercicio de nuestro derecho, además como portavoces de los partidos políticos a los que representamos, que estamos representando además por la voluntad del pueblo andaluz en que se investigue estas cuestiones, pues no hemos hecho nada más que preguntar y se nos ha contestado en la medida que ellos han creído conveniente y les repito, vamos, por si lo quiere después contrastar, ha sido una relación y una comisión que se ha desarrollado de forma exquisita en el trato
en la cortesía y en el recíproco respeto. Ahora bien, como digo, el derecho no es interpretable. Entonces aquí yo no estoy de acuerdo en que aquí se haya faltado su respeto, porque esto que hayamos estado aquí 15, 20, 30 minutos más, no pasa absolutamente nada. Usted está aguantando ahí con todo el respeto, porque así lo ha decidido el señor presidente y porque realmente hay una obligación de comparecer que se tiene que agotar hasta sus últimas consecuencias, porque desde luego lo que es absurdo es si usted se acoge a ese derecho a no declarar. Además, expresando las razones personales que son además racionales y lógicas, como es la de que esté diciendo que está imputado en un procedimiento y eso puede perturbar en precisamente su actuación procesal en ese procedimiento, y además ha dado unas razones jurídicas. El que aguante aquí 10 minutos o 20 minutos más, pues señor Sánchez, pues la verdad es que no consideramos que aquí se le esté violentando su derecho y simplemente está cumpliendo con una obligación legal que además tiene unas consecuencias penales de reproche penal en el artículo 502.1 del Código Penal. Luego lo que esto sí está haciéndole un flaco favor es a los que realmente no han comparecido. A los que no han comparecido, y me refiero al señor Chávez, a la señora Montero, al señor Carnero, al señor Maldonado y al señor Ramírez Arellano. Porque ellos no han comparecido, porque aquí han acudido para decir que no comparecen. Desde luego estamos alegando la Ley Orgánica 5.984 para las comisiones de investigación en las Cortes y la resolución de 14 de julio de 2012 de la Presidencia que establece el funcionamiento de las comisiones de investigación en Andalucía. Ya se dijo el otro día aquí por el señor letrado que esta resolución no recoge el derecho a guardar silencio. No existe ese derecho en la resolución. Se tienen ustedes en un momento dado que quedarse, pues aguantar o esperar a que se pregunte por los grupos políticos lo que se considere conveniente. Desde luego, desde mi grupo no vamos tampoco a repetir unas preguntas que más o menos serían las mismas que se iban a hacer a los compañeros, a los consejeros que esta mañana han venido y sí han dicho que están dispuestos a declarar porque a lo mejor no están en su misma situación procesal que usted sí ha expresado y ha contestado. En definitiva, creemos que es una cuestión interpretable en derecho, es una cuestión interpretable. Creemos que usted sí ha cumplido con su obligación de comparecer, no meramente de acudir, ha expresado las razones legales y personales por las que no comparece, no se le está atacando, ni muchísimo menos a su dignidad, se le está tratando con el debido respeto por el hecho de esperar media hora más, y desde luego con esto reincido y repito, lo que se le hace es un flaco favor a la hora de que se tomen las decisiones de consecuencias de reproche penal con los señores Chávez, Montero, señora Montero, Javier Carnero, Sánchez Maldonado y Ramírez Arellano, que no hicieron como ha hecho usted, por lo menos con respeto y con cortesía hacia esta comisión, porque ellos sí que dijeron que acudían para decir que no comparecían. Desde luego no vamos a perturbar ese derecho al que usted se acoge, es una cuestión interpretable y desde luego pues simplemente decir eso, que no creo que se le haya en ese sentido, por haber estado aquí 20 minutos más, perturbado su derecho. Desde luego también los silencios son interpretables. En el ordenamiento jurídico, tanto declarar como no declarar es interpretable. No es lo mismo decir que no voy a declarar porque no me da la gana, como pasó el otro día, como decir que no comparezco por unas razones que se pueden entender como racionales y legítimas. Es todo entendible y todo es interpretable en derecho. Yo simplemente acabo con esto. Si usted considera que se le ha perturbado, pues considere también que por nosotros estamos también cansados. Hemos tratado de forma exquisita, con respeto y la cortesía debida a los que han comparecido, y usted no va a ser menos.